hoy vamos a hacer dos clases que aparentemente no están tan conectadas, pero ya vamos a ver por qué la hemos estructurado así. En la primera parte, lo que hemos preparado es toda la parte básica de entender la arquitectura de una computadora, pero no desde el punto de vista del hardware per se, sino del entender el hardware que necesitamos nosotros tener siempre en cuenta en la cabeza al momento de programar. Ya, a medida que vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta de por qué es tan importante tener en la cabeza estos conceptos, y a lo largo de las clases venideras lo vamos a ir usando cada vez más. También tenemos, digamos, una clase después de esta que vendría a ser una introducción al lenguaje de programación C. No sé cuántos acá conocen o han usado C. Sí, Me acá. tiran un... Sí, yo he usado también. Perfecto. Hay gente, uno, dos, algunos que sí, ¿no? Bien, no hay problema. Esta es una clase introductoria, los que ya saben C, los van a encontrar tal vez. Yo creo que hay una cuestión con C, con Fortran en general, no sé si les pasa a ustedes, a menos que sean programadores, uno hereda estos códigos, ¿no? O sea, tiene que hacer cosas sobre códigos de otros muchas veces, o cambiar cositas, programar medio a los ponchazos con estas cosas. Entonces yo creo que la clase de C va a ser tratar de darles una estructura de cómo viene la mano con C, y la razón es porque después, en clases posteriores, en la próxima, si no me equivoco, Ceci, vamos a dar cómo conectar, cómo usar código legado. Es decir, ustedes tienen un código viejo por ahí, que está en Fortran y en C, y que hoy se van a enterar que generalmente son los más optimizados y los mejores códigos para hacer computación pesada, pero uno no quiere escribir en C, ni quiere escribir en Fortran, entonces uno usa ese código legado desde Python. Pero bueno, hay que entender cómo es la estructura de estos lenguajes compilados, y yo voy a dar lo básico, lo que necesitan tener, digamos, aprender o recordar de C. ¿Sí? Empecemos entonces con arquitectura. Lo primero que tenemos que entender es cómo es el modelo de computación. El modelo de computación subyacente en cualquier computadora hoy en día que no sea cuántica se basa en el modelo de von Neumann. Von Neumann creo que se dice. Von Neumann. Que lo que hizo von Neumann es crear, digamos, un modelo basado en la interconexión de partes, de distintas partes, ¿no? Entonces, acá a la derecha tengo un ejemplito de cómo sería una máquina de von Neumann, donde tiene un bloque o una parte donde tiene las entradas y salidas, una memoria donde se almacenan los datos, desde los que se saca y se store y se almacenan datos. Una unidad de control y una unidad aritmética lógica. La suma de la unidad de control y la de aritmética lógica, las dos estas conforman lo que nosotros llamamos CPU. ¿Sí? La unidad de control es básicamente la que gestiona todo el tráfico de comunicación entre cada una de estas partes. Y esto ha sido revolucionario, porque en esa época, bueno, ahí está von Neumann junto con la IAS en el 52, que ha sido la primera computadora usando este modelo de computación. Y esto ha sido revolucionario porque, primero que nada, permitió esta discriminación, y además el tema del almacenamiento en RAM. ¿Sí? Veamos cómo, o sea, lo que me interesa a nosotros, no nos interesa toda la estructura, arquitectura, toda la arquitectura detallada. Lo que nos interesa a nosotros es cómo se ejecutan las instrucciones dentro de nuestras computadoras. Y esto pasa en cualquiera de las computadoras que seguramente ustedes han metido mano en la vida. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo hace para funcionar esta estructura. Entonces, en primera instancia, el modelo von Neumann tiene una secuencia de instrucciones que permiten la ejecución de una instrucción o de una operación que haya. Vamos a llamar instrucción para decir cualquier cosa, que puede ser cualquier tipo de actividad que queramos que haga la compu. Puede ser una operación como las conocemos, pero puede ser una instrucción de memoria, puede ser una instrucción interna o lo que fuese.
El primer punto que hay que hacer, lo primero que sucede es leer la instrucción. O sea, nosotros tenemos que leer cuál sería la instrucción que queremos, las próximas instrucciones, y eso se llama fetch. O sea, el primer paso es hacer un fetch, que es traer de RAM a la unidad de control, y lo que va a hacer, o sea, en este tramito se hace el fetch, y lo que me hace es traerme de memoria una tira de números binarios, porque como sabemos, todos los números, o sea, todas las instrucciones, operaciones, o lo que fuese, que se almacenan en la memoria, están en formato de binarios. Entonces, yo lo primero que veo es que me hace un fetch, una tira de ceros y unos, pero yo no tengo idea de qué significan, ¿no? Entonces, en un segundo paso tenemos que decodificar eso, o sea, necesito entender qué significa esa instrucción que estaba en 0 y 1. Y en la unidad de control se ejecuta en la etapa del decode, que lo que hace es transformar a esto a un lenguaje, a una instrucción un poco más conocida o algo más fácil de interpretar, o sea, interpreta, decodifica. En este caso dice add R1 0xF2 1E. Lo que yo tengo acá, esto es un lenguaje de máquina. Esto que tenemos acá es la instrucción de add, que quiere decir sumar. R1, que es un registro R1, y 0xF21E es una posición de memoria. Está en hexadecimal, y lo que me está diciendo es un lugar de memoria donde está lo que quiero sumar. Dice, sume lo que está en R1 con lo que está en esa posición de memoria. Entonces, después tengo que hacerla y ejecutarla, esa instrucción. Entonces, lo que yo hago es load pide la instrucción a RAM, le pido lo que yo buscaba. Entonces, yo lo que me estoy buscando acá voy a hacer, perdón, vuelvo acá. Voy a hacer un comentario. Cualquier cosa que me quieran interrumpir, me van interrumpiendo, chicos, ¿no? Me van observando lo que quieran. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. El valor del registro es el 0F21E. ¿De dónde lo saca ahí? Al instructor. Ahí va. En realidad, esto es la decodificación de esta tira. Dice eso. La tira dice eso. Quiere decir, cuando yo desarme, o sea, decodifico esto, me dígase, haga esto. Yo no sé qué es. Esto puede haber estado almacenado en la RAM. Alguien me ha puesto esa instrucción, sume esto, más esto. No me da más. ¿Sí? Está en la RAM, o sea, el binario ese estaba en el RAM, ahora. Sí. Fíjate, traje desde la RAM, tiré la tira en la unidad de control, la decodifico y me tira esto que está acá. Y cuando me tira esto que está acá, quiero hacer una salvedad entre lo que es R1 y lo que es esto que está a la derecha, que es una dirección de memoria. Lo que dice R1 es lo que nosotros llamamos registro, que lo mismo voy a mostrar más adelante también, pero un registro no es más nada que una porción de memoria muy pequeñita que está dentro de la CPU, acá no mostrada porque no puse mucho detalle, pero esto quiere decir que está dentro de la CPU, o sea, cerca de la unidad de control de la ALU, o sea, que está a mano para trabajar. Pero esto que está acá, a la derecha, el 0xF21E, esa es una dirección de memoria en hexa que está en la RAM. Es decir, que para obtenerla yo me tengo que ir a buscarla en la RAM. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Perdón, una pregunta. Sí. En la instrucción binaria inicial, en realidad, también incluye, según un formato que debe estar, me imagino, establecido convencionalmente, lo que sería el add y el R1. O sea, que en la RAM solamente quería un pedacito de la secuencia. No, lo que está haciendo, esta tira de 0 a 1, equivale a decir esto. No dice que lo tenga. Dice, sume lo que tiene en R1 con lo que está en esa dirección. Es como la instrucción. No me estoy diciendo, no está haciendo nada, ¿se entiende? Claro, pero digo, lo que digo es, dentro de esa secuencia está metido como R1 y el 0 por F, todo eso, digamos, ¿o no? Sí, exactamente. Todo esto que está acá es el equivalente a esto que está acá. Entonces, el decode lo que hace es transformar esa tira de 0 y 1 en una instrucción legible. Está bien. ¿Está? Entonces ahora cuando ya hice la instrucción, si la quiero ejecutar en la instrucción, lo que yo necesito hacer es tener a mano todos los operandos para operar, ¿no? Entonces el operador es add, pero no tengo todos los operandos. El R1 lo tengo porque está cerca de mi... No dice que tiene, pero está acá dentro de la CPU. Y esto no lo tengo porque está en la RAM. Entonces lo que yo necesito hacer es pedirle a la RAM los datos.
Entonces dice, bueno, ejecute ahora la otra instrucción o la otra parte de la instrucción que es un load. Vaya a RAM y búsqueme lo que está en esa dirección y tráigamelo y guárdemelo acá en un R2. Puse un R2 por cualquier cosa, en un registro distinto, ¿se entiende? Entonces ahora, con esto recupero la parte que no tenía a mano. Y recién ahora ya tengo los dos operandos y el operador, y entonces ahora puedo operar. Entonces recién ahora hace el execute, que el execute lo hace en la unidad aritmético-lógica, que es la encargada de hacer las cuentas. Entonces ya lo puedo ejecutar. Y ejecutar quiere decir hacer la suma, porque era un add. R1 lo tenía por ahí, R2 lo acabo de hacer con el load, lo acabo de cargar, hace la suma, y el resultado lo va a guardar, en este caso, en el mismo registro 1, pero sea donde sea que lo quiera almacenar temporalmente, lo va a almacenar en algún registro. Si yo lo quiero, además, tenerlo a disposición, lo tengo que pasar a la RAM. Es por eso que lo tengo que hacer un store, y entonces la ALU le manda el resultado a la RAM. Y entonces ahora RAM tiene R1, que tenía la suma de R1 más R2. ¿Sí? Y entonces yo me doy cuenta que cada instrucción que yo tengo, necesito, por cada instrucción, por más simple que sea, necesito hacer un fetch, un decode, un load, un execute y un store. Entonces, cada cosa que les pedimos a la compu que haga, tiene que hacer estas instrucciones que está ahí. ¿Sí? Lo que yo tengo acá graficado es cómo está procesado en este caso. Fíjense que lo que yo estoy procesando acá lo hace primero el fetch, después el decode, después el load, después el execute y finalmente el store. Eso me lleva 5 unidades del clock de la máquina. Por cada clock que yo tengo, por cada unidad del reloj que tenga, que me esté marcando, voy a tener una parte de una instrucción. Si yo quiero ejecutar otra instrucción, tendré que esperar a terminar todo esto, y después de 5 unidades del reloj, voy a poder empezar a hacer un fetch nuevamente. Esto es lo que se llama procesamiento secuencial. Y obviamente es sumamente ineficiente. Imagínense si quiero sumar A más B y después quiero sumar C más D, y así estaría esperando y esperando hasta que termine. Entonces, eso es muy, muy ineficiente, y por eso a estas arquitecturas se les van agregando a esta forma, que es la forma más básica de von Neumann, del modelo von Neumann, se le van agregando nuevas funcionalidades. Vamos a hablar de lo que se llama pipelining. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan en el grafiquito, voy a volver acá. Si ustedes se fijan, mientras yo estoy haciendo el store, todo lo que está pasando de este lado de la CPU no está siendo usado. Es decir, si yo estoy haciendo esta porción de la instrucción, es posible ir haciendo otras porciones de otras instrucciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no, en vez de trabajar secuencial, lo trabajamos en paralelo en la medida que sea posible? Hoy estoy sumamente con mucha alergia, así que... Bueno, entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar pipelining. ¿Qué significa el pipelining? Significa que si yo soy capaz de diseccionar la instrucción por completo, cada parte de la instrucción, yo puedo hacer que, como son independientes, usan distintas partes de la CPU, cada una lo vaya haciendo en simultáneo. Entonces, empezaría con una instrucción, el fetch, pero mientras esté haciendo el fetch, como no hay nada para hacer, no puedo hacer nada más. Lo único que tengo disponible está ocupado, pero cuando yo empiece a hacer el decode de la primera instrucción, ya liberé la parte que hace fetch. Entonces ahora puedo hacer fetch de una segunda instrucción. Y así sucesivamente. Cuando yo esté haciendo el load de la primera instrucción, yo ya desocupe el decode y el fetch. Y entonces la segunda instrucción en ese instante de tiempo puede ir haciendo el decode y me liberó el fetch. Por lo tanto, como me liberó el fetch en ese mismo instante, puedo hacer fetch de una tercera instrucción. Entonces ustedes van viendo cómo se les va haciendo en cascada, se les va resolviendo en cascada la instrucción. ¿Sí?
Cuando esté haciendo el execute, voy a estar haciendo el load de la primera instrucción, voy a estar haciendo el load de la segunda, el decode de la tercera y el fetch de una cuarta instrucción que está entrando de nuevo. Y finalmente, cuando termine la primera instrucción, o sea, cuando yo hago un store, hasta acá terminó, en 5 clocks, unidades de reloj, ustedes ven que estoy en la segunda ya ejecutando, en la tercera estoy haciendo un load, en la cuarta estoy haciendo un decode, y ya puedo empezar a hacer un fetch de la quinta. Ya es como si fuera que me adelanté, ¿ven? Ya adelanté un montón. Entonces, en 5 unidades de reloj ya puedo completar una instrucción y adelantar un montón de las otras. Al finalizar, si yo hago este escalado, me da que para 9 unidades de reloj, yo ya pude completar 5 instrucciones. Mientras que se acuerdan que en el anterior, haciéndolo secuencial, como tenía que hacer uno pegado al otro, tenía que recurrir a 10 unidades de reloj. Entonces, obviamente, que nos gusta esto, ¿no? Nos gusta el pipeline. Esto ya está, en la actualidad todas las computadoras tienen esta capacidad de hacer pipelining. Parece hermoso, ¿no? Bueno, la pregunta. Sí. ¿Unidades de reloj tiene que ver con un lugar en la memoria? No, unidad de reloj es lo que una unidad de tiempo. ¿Cuánto me está costando? Digamos, me está costando esa parte de la instrucción, o sea, es una unidad, digamos, se establece una unidad de tiempo para las instrucciones. Entonces, una unidad, en el caso de hacerla secuencial, completar una instrucción me cuesta 5 unidades de tiempo. Una división. Ok, gracias. Es tiempo. Permiso, un detalle. Según la velocidad de clock, esas unidades de tiempo transcurrirán más o menos lento. O rápido, exacto. Por eso, gracias, Ceci. Mete cuchara cuando quieras para que sea más ameno también. Y gracias, Ceci. Y en realidad por eso no les decía cuánto vale, porque como depende de cada compu, pero es una unidad. Bueno, esto que parece maravilloso, ahora le vamos a pinchar globo. Por supuesto, obvio. Entonces, hagamos una cuenta, hagamos un algoritmo que sume A por D más C por D. A por B, perdón, más C por D. Vemos que todas las operaciones a nivel del procesador se realizan de forma unaria o binaria. Es decir, yo puedo hacer operaciones unarias como el complemento del número, por ejemplo, o binarias donde yo tengo 2 operandos y un operador. Entonces, a esta suma, en realidad la voy a descomponer en 2 sumas. Necesito hacer un Z1, en una suma, perdón, de 2 multiplicaciones. Z1 para que multiplique la primera, Z2 para que multiplique S por D. Y al final la suma de esas 2 cosas. O sea, algorítmicamente por debajo, eso se hace en este orden. Fíjense que dije una palabra ahí clave, orden, porque yo si quiero ejecutar la de abajo primero y después las de arriba, está todo mal, porque matemáticamente está todo mal, pero no significa que para el procesador esté todo mal. O sea, el procesador no sabe de semántica, nosotros somos los que le damos este orden, ¿no? Digo esto para que ya vayamos viendo por qué nos van a empezar a saltar problemas. Pero sigamos, lo que yo hice acá a la derecha, si ustedes se fijan, es básicamente ese C1 es clock 1. Entonces voy marcando el tiempo. En el clock 2, en el clock 3, lo que puedo ir haciendo. Yo dije que en 5 unidades, perdón, 9 unidades de tiempo, yo tengo que haber podido completar 5 operaciones completas, 5 instrucciones completas. Si yo cuento acá la cantidad de instrucciones que tengo 1, 2, 3 instrucciones, o sea que yo debería ir a hacerla rápido. Esto tendría que ser rápido. O sea, hagamos la cuenta. En el primer clock 1, yo voy a cargar el valor de A en un R0, que sería en un registro. En el clock 2, pero yo para poder sumar, o sea, no puedo seguir haciendo nada hasta que no cargue B. Y eso lo tengo que hacer en C2, en un clock 2. Entonces eso lo voy a cargar en un R1, en un clock 2.
Recién cuando tenga este R0 y este R1, puedo hacer la multiplicación, multiplico R0 por R1 y lo guardo en R2. La pregunta es, ¿por qué cuando estuve cargando acá en B, si ustedes se fijan en este clock 2, no hice más nada que en este instante de tiempo solamente cargar R1? Fíjense que lo que está pasando es que para poder hacer un decode, para poder hacer, si yo quiero hacer un decode acá en el C2, lo único que tendría que hacer un decode, perdón, un execute, en este caso acá me salté, en este caso yo lo que necesitaría es hacer un execute sobre lo que ya tengo cargado, pero no puedo hacer ningún execute porque la operación que le tengo que hacer es sumarle, multiplicarle B. Y por lo tanto, acá es como que me espera. Entonces, entre el C1, cuando paso al C2, en el clock 2, no puedo hacer más nada que cargar B. Y el problema no es un problema tecnológico, es un problema, digamos, de las operaciones que yo estoy usando. Es decir, tengo que estar esperando, porque para poder hacer algo más, yo necesito tener el A y B. Entonces, recién en C3, que ya tengo el A y el B, recién puedo operar, recién puedo multiplicar R0 por R1. Pero cuando yo esté multiplicando esto, ya liberé todos los espacios para hacer el decode, para hacer el load y eso. Entonces ya puedo ir avanzando. Recién en el C3 he avanzado, digamos, en cascada. Entonces recién puedo cargar un nuevo valor C en un R3. Esto que les marqué en verdecito ahí, que feo el color verde que elegí, pero bueno, ese verde que le puse ahí, marca la operación que estoy haciendo en paralelo, o la parte de las instrucciones que estoy haciendo en paralelo. Entonces, entre el C1 y el C2, no hice nada en paralelo, no hice nada en el pipeline, no saqué ventaja del pipeline, recién saqué ventaja en C3, ¿sí? En C4, ¿qué es lo que podría hacer? Nada, más que esperar al D, porque para poder operar necesito el R3 con el R4, necesito esperar. Entonces en el C4 ya también pasé, está todo mal, ya me quedé estancado, no puedo hacer en paralelo y tengo que esperar a R3 y R4, al R4 del C. Y recién en el 5 puedo operar R3 por R4. Yo debería poder adelantar algo más, pero para adelantar algo más lo único que me queda es sumar las dos multiplicaciones, esos resultados de multiplicaciones, pero lo necesito este resultado, entonces no se puede hacer. Ahí tengo una dependencia, y entonces lo que se podría hacer de última es ver si hay alguna otra instrucción para que sea independiente de esta, para cargarla y ejecutarla. En el C6 recién puedo hacer la suma y también puedo hacer cosas en paralelo que no tengan que ver con este cálculo. Y recién en el C7 almaceno R6 en Z. Y ahí también puedo hacer algo en paralelo. Dicho de otro modo, fíjense que en cada clock no hice idealmente todas las instrucciones en paralelo, sino que hice algunas veces. Esto parece que es lo mismo. Bueno, si ustedes se fijan, lo que estoy marcando acá es la dependencia. Y esa es la palabra más difícil y la más complicada al momento de optimizar cualquier cosa. Como no podemos hacerlo en cualquier orden a las operaciones, perdemos algunas ventajas de hardware, o de que nos da el hardware, por esto. Entonces, en realidad, ustedes solo ganan un paso de 8 pasos que tendrían que haber hecho, ¿sí? Y si hay otras próximas instrucciones, recién podrían avanzar para las próximas instrucciones. De los 9 lugarcitos que yo hubiera, si ustedes, voy a volver, perdón, para que me entiendan, en 9 clock yo tendría que haber podido hacer todas las instrucciones que me daban, pero solo pude ganar una. Hice 8 pasos, o sea, hice 7 pasos de los 8, ¿sí? O de los 9, uno menos en realidad. Y entonces el problema grande es este. Lo que nos da el hardware no siempre lo podemos aprovechar. Y acá viene digamos, la experiencia, la expertise del programador de en lo posible eliminar dependencias. Si uno programa sus códigos de manera que uno libera dependencias y lo hace las cosas lo más independiente posible,
está aprovechando el hardware subyacente, que eso sería lo que queremos nosotros. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Sí. Esto lo deben haber escuchado alguna vez, pero bueno, es un mínimo repaso. El superscaling lo que hace es permitir ejecutar más de una instrucción por el ciclo del reloj, si es que las instrucciones son independientes. ¿Qué quiere decir esto? El superscaling es agregarle al hardware, o sea, es un tuneado que le ponemos, que tienen todas las computadoras, que lo que hace es decir, bueno, ahora por cada clock, por cada uno de los ciclos de la instrucción, puede ejecutar 2 veces la misma parte de la instrucción. Entonces, una instrucción 1, esta es una instrucción 2, al mismo tiempo puedo hacer 2 fetch, al mismo tiempo puedo hacer 2 decode, 2 load, 2 execute y 2 store. Puede ser 2 o más, depende de la compra, ¿no? Sigue siendo escalar, porque lo que nosotros tenemos acá es que las operaciones, o sea, no hago una sola operación para todo, sino que cada una de las instrucciones son independientes y lo que yo tengo es, puedo hacer un paralelismo a nivel de instrucción. Puedo usar 2 instrucciones al mismo tiempo. Bueno. Y, por supuesto, se suma a la capacidad de hacer pipeline. Entonces, si yo me fijo ahora, tengo por cada clock, yo puedo hacer 2 fetch, en el segundo, en el ciclo 2, ahora puedo hacer 2 decode, pero ya liberé los fetch, entonces puedo hacer 2 fetch más. En el tercero tengo 2 load, pero ya liberé los decode y los fetch, entonces ya puedo hacer 2 decode más, y acá abajo podría hacer 2 fetch nuevos, y así sucesivamente. Entonces ahora me queda una mayor capacidad para hacer esto en cascada y subescalar. Vamos con el mismo ejemplo. Veamos qué tanto hemos ganado ahora. Fíjense que, como ahora vamos a suponer que nuestra computadora superescalar puede hacer 2 instrucciones por cada ciclo del reloj. Entonces, puede hacerse cargo de 2 instrucciones, que sean independientes, y esa es la palabra importante. Entonces, si es así, en el clock 1, en el primer instante de tiempo, puedo hacer un load, puedo cargar en un R0, en un registro, pero como puedo hacer 2 operaciones del mismo tipo, 2 partes de la operación del mismo tipo, puedo cargar también al mismo tiempo B en R1. Y ahí ya fui saltando, ya fui mejorando. Esto que acabo de hacer acá, eso es por ser superescalar. ¿Estamos? En el clock 2, yo puedo ir haciendo R2 igual a R0 por R1, porque ya los tengo a los 2 cargados del ciclo anterior. Como este execute es una porción diferente, esta junto con estas 2 sería por ser pipeline. Y al mismo tiempo, en esta instrucción yo ya liberé el load de 2, o sea, hacer el fetch de 2 instrucciones más. Entonces ahora puedo, en el mismo instante de tiempo, puedo ejecutar la primera de las instrucciones que venía teniendo, cargar una instrucción más, cargar otra instrucción más. Entonces acá ya adelanté. En esta parte, en el clock 2, hice de todo. Hice pipelining y hice superscaling. En el 3, ahora yo tengo que ya lo único que tengo que hacer es multiplicar R3 por R4 y no puedo hacer de esta instrucción nada más porque acá me matan las dependencias. Hasta que yo no tenga este resultado, no puedo adelantar, pero sí podría adelantar una nueva instrucción. Y entonces recién en el C4 puedo hacer la suma de R2 más R5 y en el C5 recién puedo hacer el store. Bueno. Ahora ganamos un poquito más. De los 8 pasos ganamos 3. ¿Sí? Entonces, vemos que esto es interesante, no es la solución a todo, y lo complicado de todo esto es que las operaciones deben ser independientes unas de las otras. Ya en la parte donde hablamos de optimización vamos a ver con más código. Bueno.
los registros que yo les di, cada registro puede almacenar un valor. Es decir, puede almacenar el 2, el 3, el 5, un valor y operarlo. Cada uno de esos registros es lo que se llaman registros escalares. Es decir, en este caso, si yo quisiera sumar un vector que tiene los elementos A1, A2, A3 y A4 con un vector que tiene el elemento B1, B2, B3 y B4, yo tendría que hacer 1, 2, 3 y 4 sumas. Sumar este elemento con este, y eso me va a dar el C1, este elemento con este, y va a obtener el C2. Este elemento con este otro, obtiene el C3, y finalmente el C4. Lo que quiero acá dejar claro es que, como es escalar, para almacenar un vector yo voy a ir almacenando estos en distintos registros, cada uno de estos escalares, y cada uno va a tener su operación. Existen además lo que se llaman los registros vectoriales, y todas las compus los tienen. Estos registros vectoriales lo que nos permite es cargar todos los elementos de un arreglo, y acá voy a hacer comillas, todos los elementos entre comillas, porque tienen un tamaño determinado. Si mi vector es muy grande no va a entrar, y los registros son muy pequeños. Entonces, si yo puedo cargar una gran porción de mi vector, y otro vector lo puedo sumar todo de una sola vez. Eso es un registro vectorial. Entonces, suma todo como si fuese un bulk, todo completo, todo A1 más todo A más todo B, y me obtiene C. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que en términos de operaciones ya ven la cantidad de sumas que hay acá, y acá la cantidad de sumas que hay acá. Esto es mucho más eficiente. ¿Sí? ¿Qué son las computadoras vectoriales? Las CPU vectoriales, lo que me permiten ejecutar distintas operaciones de manera simultánea sobre distintos datos, múltiples datos, ¿sí? En general, también tienen mezclado de superescalar y pipeline, es como tutti frutti, todo. Existen operaciones especiales, si ustedes usan C, sobre todo, que son las SSE y las ABX, son instrucciones vectoriales para decirles al CPU específicamente esta parte de mi código, trátelo vectorialmente, sume todo de un solo saque. ¿Sí? Si no les damos estas instrucciones, no es que no lo usamos, sino que digamos, el sistema, solamente el sistema operativo toma las decisiones si se lo usa o no. ¿Cómo hacemos para sumar pipelining y superscaling, pero digamos, comparemos? Yo creo que acá puse, déjenme que mire, sí, puse la comparación, qué es lo que pasaría si yo hago solamente pipelining con superscaling, y cuál es la diferencia si lo hago con una arquitectura vectorial. Lo que yo tengo acá, básicamente, no sé si alguien, bueno, los que sepan C, en un rato les voy a explicar, pero lo que tienen acá es un lazo for, que va desde un valor i igual a 0, hasta i igual al length, que es un tamaño. Ahí hay un error que tengo que cambiar. Menor creo que length, o mayor, o igual a length. Hágalo suma de 1 en 1. ¿Qué cosa voy a hacer de 1 en 1? A z sub i le voy a poner a sub i por b sub i más c sub i por d sub i. Eso es lo que yo estoy sumando, o sea, estoy haciendo, z es un vector, a es un vector, b es un vector, c es un vector, d es un vector. Y los i que tienen ahí son los índices en el cual acceden a los elementos. Esto es bastante intuitivo y es muy parecido también a Python. Ni siquiera está en C, digamos que es una especie de pseudocódigo esto. Bueno, sí es C, creo. Bueno, entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Cuando i valga 0, lo que va a hacer es, a sub 0 lo va a pasar a un registro 0, b sub 0 lo va a pasar al registro 1, estas dos cosas lo hace por ser superscaling, puede hacer dos instrucciones al mismo tiempo, dos partes de una instrucción al mismo tiempo, dos tipos, dos load, dos decode, todo al mismo tiempo. En el instante 2 ya puedo ir haciendo el ejecutado del R0 por R1, y ya puedo ir agregando el C3 a R3 y el D0 a R4. Ese mayúsculo también es un error, es un enter. Entonces, en esta parte, porque estoy haciendo ejecución y load, dos partes distintas de la instrucción
diferentes al mismo tiempo, estoy haciendo pipelining, y como estoy haciendo 2 load al mismo tiempo, estoy haciendo superscaling. O sea, en este clock estoy haciendo superscaling y pipeline. Y así sucesivamente. Yo le he puesto un montón, pero bueno, nada, hasta que terminen, hasta que lleguen al final de los vectores. Entonces, si ustedes repiten estos pasos, les va a dar cómo se resuelve. Si yo ahora usase una parte vectorial y otra no, supongamos que esto sería lo que les acabo de explicar, no vectorial. Si yo además, me disculpen chicos un rato, mis perros han empezado a gritar, no sé si los escuchan. Sí, se lo escucha. Están haciendo mucho ruido. No te preocupes, Gra, que en el video de Lugo quedó de fondo el chatarrero pasando, así que no pasa nada. No, es que están entrando a mi casa, espera, mi marido y mis perros se vuelven locos. 2 segundos me dan. Son gajes del Zoom. Totalmente. Mientras tanto, quería comentar algo que había visto yo en las diapositivas de Gra, que cuando nombraba las instrucciones ABX y SSE, yo me acordaba, bueno, la primera vez que yo vi esto, digo, pero ¿cuándo yo voy a tratar de compilar algo utilizando esas instrucciones? Y bueno, resultó que nunca tuve que compilar nada usándolas, pero sí resultó que una vez me quise bajar una versión de TensorFlow para una máquina más o menos viejita, y resulta que como lo que yo tenía era el binario y ya estaba compilado, bueno, estaba compilado con esas instrucciones y el procesador era viejo y no soportaba ese tipo de instrucciones. Y me costó muchísimo encontrar una versión apropiada que no estuviera compilada con las instrucciones. O sea, saber estas cosas puede simplificar la vida, aunque uno no necesariamente tenga que programar, porque eventualmente uno va a tener que instalar algún binario en su computadora y tal vez no le va a funcionar y no sabe por qué. Entonces, bueno, nada, comentar esto que me parecía interesante, por qué también es bueno aprender que existe todo esto atrás de lo que uno está programando, ¿no? Gracias, sí, es muy importante eso que decís. Además, digamos, a ver, esto es como ver behind the scenes, mirar qué pasa detrás, ¿no? Y por qué a veces uno piensa, a mí este tipo de cosas, no en particular lo de vectorial, pero hubo una época que estaba como muy de moda la arquitectura vectorial y toda la mar en coche, pero siempre va a pasar que uno cree que la arquitectura tenga ciertas capacidades magia, que lo va a hacer mágicamente y lo va a acomodar mágicamente cuando yo escriba. Entonces, no sé si les ha pasado comprar una computadora que tengo un montón de RAM, tengo un montón de esto, nos venden así como, wow, todo lo que tengo operaciones vectoriales, puedo hacer muchas cosas vectoriales, pero si yo no sé escribir código adecuado o no sé sacarle partido, es como que, bueno, sigo matando un mosquito con bazooka, digamos. Entonces, es importante saber para después saber qué es lo que está pasando detrás, digamos, ¿no? Bueno, ahora sí ya volví, ya mi marido se encargó de los perros, puedo volver. Perdón, estaba desconcentrado porque no escuchaba nada. Bueno, entonces, volviendo acá. Entonces, lo que yo les mostré de recién, ese for que está haciendo, que es un loop, lo que lo está haciendo es de forma escalar. Si yo lo tuviese de forma vectorial, y la forma de escribirlo sería, bueno, ahora a este for, en vez de ir de uno en uno, como acá está i más, quiere decir que es igual a i más 1, no sé si alguno ha visto esta expresión, en vez de sumar de 1 a 1, sumar de 2 en 2. Y es decir, bueno, hágame por duplicado las operaciones, entonces yo ahora voy a poner z de i y z de i más 1 acá. Entonces, en el mismo instante de tiempo, lo que está haciendo es usándolo como si fuese un vector solo, un vector de tamaño 2, un arreglo, digamos, para ser más concreta, este arreglo de tamaño 2, de orden 2, entonces, fíjense que lo que está pasando es esta cuenta la va a hacer al mismo tiempo que esta cuenta. O sea, ese por, en vez de haberlo hecho 2 veces, es como si fuese que ahora lo hace todo junto. Me suma a i y a i más 1 por bi más 1. Es decir, a i y a i más 1 es un solo bloque, y bi más 1 es un solo bloque. Entonces,
desarmar mi lazo for, lo que estoy haciendo es cortando por la mitad el tiempo que me cuesta a mí hacer ese lazo, porque ahora me cuesta la mitad del tiempo hacerlo, y puedo hacer las operaciones de forma vectorial. Entonces le estoy ayudando a entender que, bueno, ahora puedo usar un solo registro para 2 elementos consecutivos de mis arreglos. Esto todo bárbaro, todo hermoso, pero no es tan hermoso como siempre. No nos olvidemos de las dependencias, esto porque son operaciones muy, muy básicas. Y no nos olvidemos también de que yo acá puse, por ejemplo, divido siempre en 2, o sea, cada 2, estoy haciendo de packs 2 elementos, estoy operando cada 2 elementos. Pero si el arreglo, por ejemplo, tiene un número impar de elementos, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa, digamos, si esto fuese más grande? O sea, si el registro mío vectorial tuviese lugar para 7, que nunca va a ser 7, ya saben, todo es potencia de 2 en el mundo de la computación, pero para ser extremos. Entonces, ahora, ¿cómo tendría que ser el tamaño de la regla para que esta multiplicación, para que esta cuenta sea realmente efectiva? Cuando vean esas operaciones SBC y SBX, que están allá, ABX, perdón, que les he mostrado recién, si ustedes la quieren notar y les gusta hacer cosas bien de bajo nivel, se van a dar cuenta que no es para nada fácil. Yo las he usado en el pasado y he sufrido en el pasado. ¿Por qué? Porque tengo que saber cómo están guardadas las cosas en memoria, porque para que pueda aprovechar yo me tengo que garantizar que las porciones de memoria estén contiguas para que las saque todas juntas y las opere todas juntas. Entonces, hay un montón de cosas y de cuentas que hay que hacer y saber qué está pasando en la memoria de la computadora que no es tan fácil. Yo he sufrido mucho más. Pero se le puede sacar jugo. ¿Qué quiero decir? El esfuerzo de programar y de sacarle provecho tiene que valer la pena, básicamente. Bueno, de acuerdo a la forma en que, dicho de otro modo, hasta acá lo único que yo les he mostrado es la operatoria básica de un modelo von Neumann con 3 extensiones, que son el byline, el superscalar y el vectorial. En función de eso existe lo que se llama la taxonomía de Flynn, que no es más nada que una categorización de acuerdo a cómo son las arquitecturas que nosotros tenemos y que pueden hacer esas arquitecturas con las instrucciones y los datos que nosotros ingresemos. La primera es la que les mostré a usted, donde está el primer modelo de von Neumann, cumple con lo que se llama Single Instruction, Single Data, o SISD, que lo que hace es que tengo una sola instrucción para un solo dato y se opera secuencialmente. Esto es secuencial por donde se lo mide. Existe lo que se llama Multiple Instruction, Single Data. Este Multiple Instruction, Single Data es, tengo un solo dato al que le hago varias operaciones en simultáneo. El Single Instruction Multiple Data, en donde ustedes lo que tienen es una sola instrucción a la que se le opera a muchos datos, que si uno mira la slide anterior, básicamente son las operaciones vectoriales. Y finalmente la Multiple Instruction Multiple Data, donde lo que tienen es muchas instrucciones que se pueden ejecutar en paralelo sobre muchos datos. ¿Para qué sirve esto? Para mí, hoy en día no sirve demasiado, sino simplemente es conocimiento básico, porque allá todos andamos pudiendo hacer de todo, digamos, ¿no? Ya les voy a mostrar. ¿Qué es lo que queremos hacer en la vida nuestra cotidiana? Nosotros queremos que al final del día nuestros algoritmos, nuestros programitas anden rápido. Y entonces, si yo quiero hablar de rapidez, si yo quiero saber qué tan bueno es en términos de tiempo, yo necesito saber qué performance tiene. Y entonces, se habla de lo que se llama la unidad de medida en nuestra área en cuanto a tiempos, que es los flops. Los flops son las cantidades de operaciones de puntos flotantes que se pueden realizar por segundo en una CPU. O sea, cuanto más flops tengamos, mejor está. Existen distintas formas de mirar qué tan buena es nuestra compu respecto a las operaciones que puede realizar. O sea,
no solo yo les mostraba la arquitectura, el modelo típico de von Neumann, sino que a medida que avanza la tecnología, tenemos cada vez más unidades de procesamiento, tenemos mayor cantidad de velocidad, es decir, cantidad de operaciones de puntos flotantes por segundo, entonces cada vez vamos mejor. Existe lo que se llama el pico teórico de performance, y lo que me hace es una estimación del desempeño cuando la CPU trabaja a la máxima velocidad. Y es bastante mentiroso. Teórico, es el con el que nos venden las compras. Nos dicen, tiene tantos flops y nunca lo alcanzamos. Eso cuando nos venden el pico máximo, que nunca se alcanza porque siempre hay cosas behind the scenes. Entonces, esto no se alcanza. Existe lo que se llama la performance de benchmark, que es bastante usada y bastante interesante, y me mide la performance real. Me mide el pico, el máximo que puede alcanzar mi CPU de forma real. ¿Cómo creen ustedes que se hace un benchmark? ¿Alguien ha trabajado con esto? ¿Hizo o corrió o escuchó que alguien lo hizo? Sí, pero no sé cómo funciona. Lo he corrido en la Bueno, computadora, en el celular, pero no sé cómo funciona. División por claro. números primos se me ocurre, pero la verdad no lo sé. Bueno, sí, porque nos acaba de los números primero nos acaba de sacar la cabeza con la cuenta. Lo que se hace el benchmark es más o menos intuitivamente lo que vos decís. O sea, un benchmark no es más nada que un algoritmo, que es un programa que pesa mucho, que cuesta mucho. Entonces, si yo sé cuánto cuesta teóricamente el programa en ejecutarse, típicamente, entonces yo puedo comparar cuál es mejor y cuál es peor. Entonces, se hace mucho, por ejemplo, los clústeres. Existen librerías, la PAC y las BLAS y esas librerías que son de álgebra lineal, y existen ya, qué sé yo, establecidas algunos problemas típicos que ya se sabe cómo andan, digamos, ¿no? Que son muy costosos. Entonces yo lo que quiero hacer es poner a trabajar al máximo. Entonces le quiero dar con tutti y mido cuánto me cuesta a mí en ese programa, digamos, ¿no? Entonces, por ahí andaba. Y después existe la performance real, que es lo que yo hago cuando mido yo mi time de mi programa. Ya vamos a hablar un poco más cómo medir esta performance real, porque creo que vamos a dar algo de profiling, vamos a dar, no sé si no me equivoco, aquí damos algo sobre la performance real. Creería que Pablo va a contar algo de profiling. Creería, pero no estoy segura. Después le voy a preguntar. Creería que sí. Hay muchas formas de medir. No sé si ustedes han usado el TikTok o bueno, el time. Se puede sacar el time de distintas formas, desde cuando empieza el programa hasta cuando termina. Y entonces, a diferencia de Deep Time, es lo que me ha costado a mí hacer la cuenta. Los profilers nos dan mucha más información de eso. Nos dice cuánto nos cuesta una porción de código, una función. Es muy, muy interesante y seguro que lo vamos a ver con Pablo. Pero acá les había puesto un ejemplo, parece. Quiero ir redondeando esta parte. Acá les he puesto un ejemplo, si quieren después leerlo, me parece que no vale la pena que pierda tiempo en esto. Este es un ejemplo y tengo el link de donde lo saqué, es un benchmark, y lo que sí, lo único que voy a mencionar es lo que hace es decirle con qué compilador, con qué sistema operativo se usa, todo eso es importante, y nos dice en qué computadora, y nos ponen estas páginas, nos ponen cuánto midieron en tiempo, digamos, máximo. Después chumé la página, no vale la pena que cada tiempo con esto, vamos a cosas un poco más interesantes, ya estamos terminando la parte de arquitectura. Algo importante, importantísimo en el momento de programar, es saber dónde estamos programando y es saber qué parte de la memoria estamos utilizando. Porque nosotros en la vida queremos siempre lo mejor, y lo mejor es lo más rápido para nosotros, ¿no? Ejecutar rápido, eso en los números primos nos mató. Bueno. Existe una jerarquía de memoria. Las memorias no es igual en una computadora. La memoria más grande que tienen ustedes son los discos rígidos, los discos duros,
Y estos discos son los más grandes que hay en tamaño, en capacidad, y también los más baratos. O sea, comprar un disco rígido sobre comprar una memoria principal, una RAM, siempre es más barato que la RAM. ¿No? La RAM le sigue en tamaño, en capacidad, y después de la RAM, yo me imagino que no sé si ustedes están acostumbrados o sabían que existen estos dos tipos de memoria además. El tipo de memoria caché y los registros. Los registros ya hablé un poco cuando empecé la clase, empecé la charla, ¿no? Entonces, cuanto más chiquitita es la memo, más rápida es, más cara es, ¿sí? Y tenemos menos en nuestras compras. Bien. Los registros, como ya les he dicho, son los que están directamente en el procesador, en la CPU, ahí donde en el dibujito de y están directamente cableados al procesador. Cuando yo diga, ¿por qué hago esta referencia? Porque cuando está directamente cableado significa menos tiempo para acceder a los datos, es muy rápido, es casi inmediato. Después de eso existe la memoria caché, que es una memoria rápida, que es muy parecida, es una memoria parecida a la memoria principal, pero es muy rápida y está ahí cerca, también es mucho más chiquitita, es muy cara y está cerca del procesador. Entonces, si yo quisiera poner datos para acceder rápido, idealmente estaría en el registro. Si no está en el registro, espero que esté en la memoria caché. Y si no está en la caché, bueno, también vamos a memo principal. Finalmente, con la opción, como la opción peor de todas, es el disco duro. ¿Sí? Entonces, nosotros los datos, si yo quisiera operar A más B, yo espero que el dato de A y el dato de B estén en los registros. Si cuando vaya a hacer la suma no lo encuentro en los registros, bueno, veo si está en la memoria caché, y si está en la memoria caché todavía tengo opción de que ande rápido. Pero si yo para hacer esa operación debo ir a memoria principal, está todo mal. Empezamos a tener problemas de tiempo. Vamos a hablar de la memoria caché. ¿Alguien ha escuchado hablar de memoria caché o algo de esto? Sí. Si alguien ha escuchado hablar de esto, muchas veces la gente dice, bueno, tengo un cache miss o un cache hit, se lo voy a explicar bien. Básicamente lo que queremos en la vida es tener todos nuestros datos puestos en caché. Porque acá tienen, fíjense que tienen acá a la izquierda un grafiquito, esta es la memoria principal, las flechitas son los buses, que básicamente son cables. Este bus que está acá ven que es más gordito, es porque es un bus más grande y más costoso en tiempo, me cuesta más el transporte por ahí, y los que están en esas líneas finitas son las que son más rápidos. Entonces está la memoria principal, se conecta al bus de datos, y ahí se conecta a una caché, y la caché se conecta directamente con la CPU. Dentro de la CPU están los registros. Entonces, si quiero acceder, esto es nada costoso, es bastante barato, y el tiempo, y acceder a la memoria principal me hace hacer todo este camino y subir a la memoria principal. Pasar por el bus este gordito, que eso significa más tiempo. Entonces, lo que queremos en la vida es estar acá, que nuestros datos estén guardados ahí. Eso nos da que, en general, queremos tener una buena cantidad de memoria caché, pero eso tiene mucho costo, mejor velocidad, menor capacidad, o sea que no son grandes, eso es parte de la magia de que sea rápido. Y lo importante es saber cómo funciona esto. ¿Qué es lo que sucede? Desde la memoria principal lo que se hace es tomar pequeños bloques de memoria y pasarlos, copiarlos a la caché. Entonces, la clave de todo programador en la vida, ya vamos a ver por qué, es copiar las memorias contiguas, tener a mano la memoria que yo necesite inmediatamente para procesar, tenerla en caché. Bueno, lo que les acabo de decir es medio mentira. En la vida. No existe una memoria caché, sino existe una jerarquía de memorias caché. O sea, esto desagregado, existen caché de nivel 1, L1, L2 y L3. Las de nivel 3 son las que están más cercanas a la conexión con la memoria principal, siguen la L2, que está medio en el medio, y la L1, que está dividida en dos cachés, la L1, para datos y para instrucciones. O sea,
Esta, L1I y L1D, son las que son más rápidas de todo el mundo mundial. Y ahí queremos nosotros tener las cosas. Si ustedes están en Linux, usen LSCPU y en algún momento les va a decir cuánto tienen de tamaño sus memorias. En este yo he tirado en una memoria, en una compu que tenía antes, ya no me funciona. Y acá esta compu tenía una caché L1 de 32K, la L1 y para instrucciones de 32K. Fíjense de poquitito que es, ¿no? L2 y L3. Es muy poquito. Entonces, yo lo que quisiera cargar es lo que necesito. Existe, la pregunta es cómo se cargan esos datos. ¿Cómo hago yo para cargar los datos que yo necesito tener a mano? Existe lo que se llama el principio de localidad, que es un algoritmo que es el que decide qué partes de la memoria los voy trayendo. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho Z igual a A por B más D por C? Yo podía anticiparme de algún modo a que si yo iba a hacer A por B, yo necesitaba tener A y D, y A y B cerquitas. Entonces capaz que esos dos datos, tenerlos uno al lado, me sirve. Entonces hay un algoritmo que toma estas decisiones de qué partes de las instrucciones, qué parte de las cuentas quiero hacer y qué partes necesito traer a memoria caché. Y ese algoritmo es lo que se basa en el principio de localidad, que tiene dos formas, la localidad espacial y la temporal. El caso típico de la espacial es, supongamos que tengo un vector. Supongamos que yo quiero sumar el vector A con el vector B. Es muy probable que yo suma A sub 0 con A B sub 0 y A sub 1 con B sub 1. Entonces, es muy probable que tenerlo cerca, cargarlo a todo el vector cerquita A, todo lo que pueda, a la sub 0 y a la sub 1 y a la sub 2, todo cerquita en caché, sea mucho mejor y más eficiente. Dicho de otro modo, que si yo tengo un programa que los recorre al arreglo secuencialmente, va a andar todo ok. Pero si mi algoritmo, por ejemplo, va saltando, primero usa una cuenta de A sub 0, después A sub 7, después A sub 32, la memoria caché, por principio de localidad, me pegó todas las porciones de memoria juntas, y cada vez si tengo que ir a usar A sub 7, lo tengo que tirar, ir a buscar de nuevo memoria principal, traer a la sub 7, entonces ya pierdo tiempo. Yo lo voy a escribir para que los loops sean eficientes. También existe el principio de localidad temporal, que es el clásico del llamado de una función. Ustedes saben cómo se hace el llamado de una función. Ustedes tienen el programa principal, la llama a la función, tiene que saltar un espacio de memoria donde se ejecuta la función y volver al programa principal. Entonces, si eso lo hago en un loop, quiere decir que por cada vuelta que entre, salto a una función y vuelvo, va y vuelve. Pensémoslo así, ya lo voy a mostrar, tengo un grafiquito más. Va y vuelve, y entonces, en vez de ir y volver cada vez a memoria, traer los datos de la función, agarra la función y la copia en caché. O sea, la tiene precalculada, digámoslo así, lo tiene desarmado, lo tiene todo en caché, y lo usa en loop, y eso está ya rápido, puedo acceder. Esos son los dos principios con los que se basa. Si yo tengo el caso que hice todo mal, tengo un lazo en el cual recorro un vector, pero no lo recorro secuencialmente, sino aleatoriamente, le metí una alert que vaya entrando a distintos valores, estoy perdiendo las posibilidades de encontrar cerca en caché el valor que yo necesitaba. Y eso es un caché miss. Eso es una pérdida de tiempo y de espacio, porque yo me traje yo me traje a sub 0 y a sub 1 pensando que después de la sub 0 iba a usar el a sub 1, y no fue así, porque como puse el aleatorio saltó a otro lado, entonces no me sirvió. Eso es un caché miss, lo perdí. Y un caché hit es cuando busco algo de caché y lo encuentro. Eso sería. ¿Preguntas hasta acá? Sí, una pregunta. Dime. ¿En qué momento, quién decide cómo va a ser el método? Si va a ir a la memoria o al caché, y en qué parte, si va a ser temporal, espacial, digamos, en qué parte se decide eso? Eso lo hace el algoritmo que está dentro, digamos, el que administra la memoria caché.
Pero Pero vos, pero, si vos programás, por ejemplo, en un, no sé, en un lenguaje, vos no podés saber cómo se van a administrar esos loops o en forma espacial y temporal en tu computadora, o no sé si tiene sí sentido se lo que puede, estoy preguntando. sí se puede. De hecho, en un ratito les voy a mostrar con C. Se puede saber, o sea, por ejemplo, el caso típico, si yo quiero sumar A más B, que son dos vectores, pero yo sé que puedo sumar A0 con B0, el A7 con el B7 y después el A2 con el B2. Si yo programo para que se sume así aleatoriamente, yo sé que lo voy a matar a este algoritmo. Entonces yo sé que va a andar mal, va a andar lento, mientras que si yo lo pongo secuencial, si yo hago un loop secuencial, va a andar bien. Eso es parte de, o sea, esto existe, este algoritmo se corre, saber que se corre me ayuda a mí a diseñar algoritmos que sean más eficientes. ¿Se entiende? Y te Ok. va a pasar en todas partes, en todos los cacharrados del lenguaje. Después vamos a hacer unos asteriscos para Python, porque en la parte de optimización vamos a hablar unas cosas de Python. Este que está Disculpa, acá les dejo para... Sí, una consulta media paga por ahí. Cuando uno va a mejorar su computadora, que generalmente tiende a comprar discos rígidos, sólidos o RAM, ¿se puede comprar caché? sí, ¿Puede poner la caché a la compu en la notebook, ponele? sí, tenés que ser un poco más fierrero que lo que nosotros somos en la vida, ¿no? Todo se puede rearmar, mi hermano, es más, a ver, si lo tengo acá. Bueno, no, ya la cerré. Pero hemos estado con mi hermano en esta computadora desarmándola y él estaba pegándole cosas. Y sí le podés hacer. Pero tenés que ser un poco más fierrero. Yo no lo soy. Mi hermano es el que se dedica a hacer esas cosas. No le pregunté mucho más y lo dejó ahí desarmado. No anda ahora, por supuesto. Asumo que podés elegir un mother que tenga un caché adecuado. Claro. Sí, Supongo que te referís a eso. Pero sí, no creo que le puedas agregar, no lo sé, tal vez sí en algún tipo de modelo que desconozco, pero no me suena que le puedas agregar directamente caché, tal vez sí, pero sí elegir un mother que tenga, Claro, más Claro, vale elegir una madre directamente. sí, sí, sí. me suena como que por lo menos está más cerca de mis posibilidades. Después verá, En ahí realidad, creo que digamos, la diferencia es si sos electrónico. Claro, no. ahí creo que Ulises también había hecho una pregunta, pero no sé si se quedó La, respondida con lo que contaste. la caché en general te viene incluido en el micro. Eso como que Gracias. Yo no tengo idea, como les dije, yo no soy medio difícil que la puedas cambiar. cosas extrañas que no funcionen. Claro, viene en el diseño de construcción del micro, digamos, no es que es un Gracias. modulito aparte, sino en el mismo, digamos, cuando hacen el capado de semiconductores, ahí se diseña la rama ahí mismo, la caché, perdón, ahí mismo. Entonces la caché no se puede modificar. Sí podés cambiarle la RAM siempre que esté dentro de las posibilidades o los límites de lectura, sí, porque pues, para el acceso y esas cosas, y también le podés cambiar el almacenamiento, como dijiste vos, el disco rígido de estado sólido. Pero la caché en Claro, general no. buenísimo. Y limpiar el Bueno, cooler. gracias. No, es que aparte, como les digo, yo cero de meter en las manos en estas cosas, pero digamos, lo que está claro no es un plug and play, o sea, tenés que comprar tu micro, como dicen los chicos, y ya, le cambias el micro, todo. No sé qué era la pregunta, Un Ceci. detalle, ahí les dejé que lo puedan mirar, si quieren aplicar ese comando, si los que no tienen Linux, pueden mirar el caché de la máquina que les presta Colab. O sea, le tienen que poner el signo de admiración al comando que dio Grar. Lo acabo de probar hace un ratito y ahí se los compartí. Ulises, creo que te había quedado una pregunta también sobre las porciones continuas de memoria. No sé si con lo que dijo Gra después te lo respondió. La verdad no me quedo seguro, pero después leo un poquito y de último lo planteo en Slack, a ver si encuentro una respuesta a eso. Que comentaba que en general en NumPy a veces pasa que uno está haciendo operaciones con los vectores y esas cosas, y de repente salta un error que te dice que los vectores no tienen la propiedad contiguous y no podés, por lo tanto, hacer determinada operación. Y quería saber si era exactamente el mismo problema que cuando uno intenta hacer una operación vectorizada en el CPU, pero no sabía si tenía que ver con eso o no.
A mí me parece Voy que a no, leer. que tiene que ver No. con o la longitud del vector o la manera en la que está puesta a veces. Uno empieza a hacer operaciones y por ahí no se da cuenta que un vector es un cacho más largo que el otro y quiere hacer alguna operación que no te lo permite y a veces te dice cosas así. Me ha pasado en particular al usar redes neuronales que está esperando un tamaño de input y uno no se da cuenta la estructura que tiene el tensor, digamos, que está poniendo y le devuelve ese error. Nunca me ha dado ese error continuo. Contiguous, creo que decía el error. Que lo he terminado solucionando haciendo una copia del vector que tenía, porque digamos, por ahí yo intentaba acceder a distintas componentes de un vector de forma directa y no andaba, entonces lo que tenía que hacer era crear otra variable donde hacía una copia de ese vector y recién ahí me dejaba hacer las cuentas con la copia del vector y no con el vector original. No era por una cuestión de tamaños en realidad, pero no sé exactamente si es por una cuestión de que está distribuido en memoria de alguna forma media compleja y por eso no podía hacer las cuentas. Lo que vos tenías era un arreglo de 1D o de 2D o de ND. ¿Cómo era? Creo que DND. Creo que Eso es. DND. Ya sé lo que es. Acá estoy leyendo así medio como al pasar, pero yo algo de esto lo voy a explicar. En realidad, si vos tenés una matriz en memoria, o sea, los bloques continuos de una matriz, o sea, las matrices se almacenan en espacios continuos de memoria. Se toma, depende de cómo sea el sistema el lenguaje que vos tengas, te lo va a almacenar toda una fila primero, a continuación la segunda fila, la tercera fila, o si estás, por ejemplo, en Fortran, te almacena toda una columna y a continuación la otra columna, pero al final te queda como una tira, ¿se entiende? De memoria. Sí. Entonces, te pasa acá. Sí, perdón, a veces te puede pasar que las tiras te queden almacenadas de manera distinta, o sea, vertical, horizontal. No, pero el vector ordenado distinto, a veces te puede pasar, según lo que estés usando. Y si vos lo querés meter en algo, el tema de que esté transversal o horizontal, a veces, a mí me ha pasado muchas veces que pongo el vector pensando que tiene una estructura y después me doy cuenta que la estructura está al revés, digamos, y cuando lo querés operar, ponele, es n dimensional, pero no sé cómo explicarlo. Después podía poner un ejemplo concreto. Pero no, en este caso te mando el que está con un dibujito. Lo que está diciendo es que no están en bloques continuos de memoria almacenado. Entonces, por eso lo que haces al cambiarle vos, pasarlo a otro arreglo, lo que estás haciendo es que garantizando que ahora el nuevo arreglo te quede continuo en memoria, los bloques de memoria también. Ok, buenísimo. Después Chumel ahí está con el dibujito de lo que quiero decir. Así en el aire, soy muy mala en el aire para mostrar el gráfico. Buenísimo, dale, después lo chusmeo. Gracias. Perdón por interrumpir con otra cosa que por ahí no tiene tanto que ver, disculpen. No, está bien. Pero en realidad sí, porque cuando querés hacer las operaciones son las cosas que te terminan complicando, así que está correcto. Sí, es la vida misma. Bueno, acá les dejo un dibujito un grafiquito que les muestra algo de la memoria. Acá estas son unas calles más lindas. Bueno, en cuanto a los tamaños típicos. Pero me parecía que lo más lindo es esto. Este me gustó. No sé si puse el link. Creo que no puse el link de dónde lo saqué. Bueno, ya lo voy a buscar y les voy a mandar. Pero básicamente, creo que era porque no me entraba. Básicamente lo que hace es una cuentita. O sea, digamos, con esto se trata de mostrar qué tan malo, qué tan bueno es hacer un acceso a disco, por ejemplo, o hacer un acceso a memoria principal en cuanto a tiempos. Si nosotros suponemos que un ciclo de CPU, digamos, supongamos que un ciclo vale 0,30 nanosegundos, o sea, esto es lo que vale 0,30 nanosegundos típicamente, pero nosotros le vamos a hacer como la conversión a segundos, a un segundo, vamos a hacer un equivalente que vale a un segundo para los humanos, porque, digamos, esto sería en versión humana y esto en versión real, ¿no? Un acceso típico caché dura 0,9 nanosegundos, es decir que para los humanos serían 30 segundos. Me cuesta a mí 30 segundos acceder a una calle de L1. Si voy a hacer un acceso a memoria principal, a la RAM, cuesta alrededor de 120 nanosegundos, que en humanos serían 6 minutos.
Pero si yo quiero entrar a un disco rígido, no de estado sólido, de los viejos, todavía los mecánicos, que van entre 1 y 10 microsegundos, eso en humano equivaldría a casi 12 meses, casi un año. Entonces, saltar de estos tiempos a este tiempo es abismal. O sea, saltar de tener un acceso a disco rígido a entrar a caché es abismal. Por eso es que es tan importante este tema, es tan importante entender la jerarquía de la memoria. Muchas veces no podemos hacer todo nosotros, pero haciendo a veces algunos pequeños cambios en la forma de escritura, sí anda bien. Chicos, ¿hasta qué hora tenemos hoy, Ceci? Hasta que vos indiques y los chicos aguanten. Así que Hasta que ustedes aguanten, chicos, porque falta un tema complicado. Voy a tratar de pasar rápido todo esto. Bueno, todo esto si tenemos un solo procesador. Pero la vida, ustedes ya saben que ya todo el mundo tiene más de un procesador, tiene más de un nodo de core en su compus. Entonces, esto lo voy a dejar para que chusmeen ustedes, pero en realidad lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, esta es una máquina que tiene, no me acuerdo qué es, pero esta es una máquina que tiene un solo nodo, pero multithread tiene 2 cores, ¿ven? Entonces tengo un core 1, un core 2, cada uno tiene su L1, su L2, su L1 para instrucciones, para datos, su L2 y su L3. La L3, fíjense que la comparten los nodos. Y bueno, estos son todos los otros dispositivos. Acá tengo, ese es un Celeron, eso es recontra mil viejo, ¿no? Ahora tengo una i7, si tengo una Core i7, por ejemplo, esta CPU tiene, fíjense, cada uno sus cores, el core 0, 1, 2 y 3, y a su vez cada una de estas tienen sus threads. Este es para estos multithreading, tienen, no sé, se dice P1, bueno, está el nombre, ahí tienen 2, o sea, no sé si alguno ha escuchado hablar de cores lógicos y cores físicos, o qué sé yo, la comunidad suelen decir así, los cores físicos son efectivamente los cores, los que están de grisecito, y los cores lógicos son los threads, los multithreading, que están dentro de un core. Cada uno tiene su L1 datos y instrucciones, L2, pero todos comparten la L3. ¿Sí? Fíjense que cada uno de estos cores lógicos además comparten, como son en realidad físicamente una misma cosa, tienen todos el mismo, desde L1 hasta L2. Y ahí están todos los nodos. Pero si ustedes miran con más detenimiento, todo lo que tienen ustedes en la vida es von Neumann. O sea, todo es como que vamos duplicando, vamos agregándole funcionalidades y mejorando el hardware, pero al final del día sigue siendo von Neumann. ¿Sí? Perdón, una preguntita. Sí. Me perdí ahí con los Ls. ¿Qué son los Ls? El caché de nivel 1. Ah, ok. Está bien, está bien.